Hola, bienvenidos al canal. En este episodio vamos a hablar de unos aspectos del trading que son muy fáciles de entender. De hecho, seguramente ya hemos escuchado hablar de ello, pero son muy difíciles de implementar. Y el mercado funciona gracias a que el agregado en sí comete este tipo de fallos, este tipo de sesgos. Bien, el primero tiene que ver con las expectativas, es decir, ¿cuántas veces no nos hemos encontrado en una situación en la que después de haber preparado una operación y ya estamos en el mercado, una vez con la operación abierta, seguimos analizando los datos, seguimos analizando el gráfico y de repente nos deparamos con toda una serie de riesgos y de potenciales que no habíamos contemplado al inicio? Bien, esto se puede deber a que en esa primera fase de preparación hay un fallo de proceso. Entonces ahí anotamos, no hemos visto tal aspecto, no hemos considerado esta situación, lo incluimos en el proceso, en nuestra lista de chequeo y lo tenemos solventado para la siguiente operación. Puede que haya faltado en herramientas, en experiencia, en la preparación. Pero si no es el caso, sobre todo cuando es una operación en la que al entrar al mercado nos ponemos en beneficio de forma muy rápida y el mercado está, digamos, mostrando un desempeño muy impulsivo y rápidamente muestra que hay un gran potencial en esa operativa, ¿cuántas veces no hemos saltado quizás de una temporalidad de 15 minutos a una temporalidad diaria o semanal y hemos empezado a ver que quizás podamos sacar mucho más de esa operativa de lo que inicialmente teníamos en nuestro plan? Esto en realidad es un error. No estaba pensado desde el inicio y de repente nos casamos con esa operativa o con esa posición en concreto y empezamos a imaginar un potencial más allá de lo que nos estaban informando los datos que hemos utilizado para preparar y entrar en esa operativa. Bien, esto se puede acotar preparando bien esa fase, como decía antes, se puede acotar en tanto que no voy a modificar ninguna operación una vez esté dentro. Nos podemos ayudar de tipos de órdenes, tipo órdenes de stop, de entrada, para dejar que el precio vaya, o del límite, que el precio, digamos, pase un determinado umbral o vaya a un determinado precio determinado para dejarnos entrar, es decir, preparamos el setup y no entramos al mercado de forma impulsiva, sino entramos todas las operaciones con órdenes en las que tengo que dejar que el precio sea el que valide esa operación, ¿vale? Esto también nos puede servir de ayuda, ¿vale? Esto de casarse con una operación, empezar a pensar que podemos sacar mucho más beneficio arriesgando lo mínimo casi siempre o lo mismo que estamos arriesgando en una temporalidad intradía, de repente sin mover ese stop movemos nuestro objetivo mucho más allá de lo inicialmente planteado, con lo cual aumentamos muchísimo el ratio riesgo-beneficio como si eso fuera algo positivo y nos estamos saliendo de nuestra operativa habitual. Bien, para eso hay remedio. Una de las cosas que yo utilizo es la acotación de las ventanas temporales y en conjunción con los soportes y resistencias que me van a acotar mucho la superficie del gráfico en la que yo puedo operar tanto a nivel de espacio, es decir, de precio, como de tiempo. Hay unas ventanas determinadas en las que yo voy a explotar esa oportunidad en particular, no más allá en el precio y no más allá en el tiempo. El segundo aspecto tiene que ver más con esa gestión de riesgo que hablábamos, esa gestión monetaria,
Y es la dificultad, o nace de la dificultad que tiene nuestra mente humana en pensar en el interés compuesto, en el potencial del interés compuesto. ¿Qué puede el interés compuesto hacer en nuestra cuenta? ¿O cómo podemos hacer crecer nuestra cuenta beneficiándonos del interés compuesto? Bien. Cuando hablamos de expectativas, aquí haciendo un paralelismo con un tipo de negocio, por ejemplo, si tenemos una operativa que es más bien como si tuviéramos una frutería en la que compramos fruta, ¿vale? Fruta y verdura, la compramos a 10 céntimos la pieza o el kilo y la vendemos a 11 o 12, ¿vale? Y queremos vender de forma muy regular con un margen muy pequeño, ¿vale? Ese es un tipo de operativa. Quiero beneficios regulares, aunque sean pequeños. De vez en cuando tendré un gasto, el alquiler, la luz, un cliente que me exige más dedicación, un furto, lo que sea. Está contemplado. Son esas pérdidas que van ocurriendo, pero la frecuencia de operaciones positivas compensa esas pérdidas. Hay otro tipo de abordajes. Hay aquel abordaje que, si seguimos con este paralelismo, yo tendría esa frutería, yo compraría el kilo de fruta a 10, pero preferiría venderlo a 100. Naturalmente, no lo voy a poder vender de forma tan frecuente. Necesitaré que entre un cliente muy desesperado, ¿vale?, para aceptar ese precio, porque puedes ir caminando hasta la siguiente tienda y conseguir por un precio mucho menor. Pero al tener urgencia, yo con la negociación, que puedo ser persuasivo, puedo intentar vender de vez en cuando, cada 10 clientes, a lo mejor me entra uno que me acepta ese 10 por 1. Entonces, con cada cliente haré esa negociación, perderé mi tiempo, mis recursos, tengo gastos, etc. Eso son las pérdidas pequeñas y frecuentes, pero de vez en cuando soy capaz de vender a ese cliente por 10 veces más de lo que he comprado. Es un abordaje igualmente válido. No digo que uno u otro sea mejor, esto depende del perfil de trader de cada cual. Y es con la experiencia que vamos descubriendo con qué estamos más cómodos. Si con un abordaje de unas ganancias frecuentes, aunque sean pequeñas, o tenemos la capacidad de absorber muchas pérdidas pequeñas y ir a lograr esa operación ganadora de vez en cuando. Tanto uno como otro abordaje, pero se deben poder beneficiar del interés compuesto en lo que es la creación de la gestión monetaria de la cuenta. Yo quiero que tanto en uno como en otro abordaje la frecuencia de ganancias sea lo suficientemente frecuente como para compensar el gasto que yo estoy teniendo en la preparación de la operativa y en los gastos que yo tengo para llevar a cabo esa operativa, y que también me permita a lo largo del tiempo componer los beneficios. Es decir, si yo me dedico 3 o 4 horas al día para encontrar una operación al mes ganadora, a lo mejor tanto psicológicamente como digamos a nivel de gestión monetaria, no soy capaz de aguantar eso y de realmente de poder hacer que el interés compuesto entre a favorecer el crecimiento de mi cuenta, ¿vale? Es decir, tengo que conocer mi operativa y crear una gestión monetaria de acuerdo con la estadística descriptiva que yo pueda sacar de mi operativa. La gestión monetaria es lo que me va a ayudar a entender este segundo aspecto del que estoy hablando, que es la dificultad en pensar en el poder del interés compuesto.
La gestión monetaria, de las tres piezas fundamentales del trading, que sería el análisis, el pronóstico y la creación de escenarios, la estrategia y ejecución y la gestión de riesgo y la asignación de capital, la gestión monetaria, áreas que si estamos operando para una empresa, para un banco, etc., son áreas que las cubren diferentes perfiles. Puede estar el grupo de analistas preparando los escenarios, puede estar tesorería asignando capital y poniendo los límites. Están los traders que reciben esos inputs y buscan con su estrategia la mejor negociación para hacer entrar esas posiciones que vienen dictadas de los demás. Como traders independientes tenemos que actuar o tener estos tres pilares, dominar estos tres pilares en una sola personalidad. Con lo cual hay una dedicación ahí de tiempo que hablábamos que tiene que ser compensada con el crecimiento de la cuenta, con lo que podamos ganar del trading y tenemos que también hacer uso inteligente de estos tres pilares y hacer que se retroalimenten unos a otros. Es decir, la gestión monetaria, aunque es la parte quizás más mecánica, yo me puedo permitir cierta flexibilidad en el análisis, no hay nada prohibido, me puedo hacer aquí un ajuste u otro a la situación del momento. En la ejecución ya tengo que ser un poco más mecánico, tengo mi lista de chequeo, no voy a salir de ahí, pero bueno, de vez en cuando puedo hacer ajustes en función de lo que he reajustado en el análisis, pero cuando ya se trata de la gestión monetaria, aquí ya soy bastante más mecánico, es decir, ya hay unos cálculos sobre los cuales yo voy a operar y aquí hay poca flexibilidad. No obstante, yo puedo hacer que a medida que yo tenga más datos de esa gestión monetaria, o es decir, más datos de mi desempeño, de mi trading, voy a hacer que esa gestión monetaria se nutra de eso. Y lo que voy a hacer es, voy a ser analista de mis resultados para obtener una mejor gestión. Es decir, mis resultados de mi estrategia los voy a pasar de nuevo al análisis, voy a analizar mi curva de equidad en función de las estadísticas descriptivas del comportamiento que yo estoy teniendo para ese mercado en particular, ¿vale? Porque pueden ser diferentes. Mi comportamiento, mi desempeño puede variar según el mercado, con lo cual yo voy a ajustar la gestión monetaria a cada mercado de forma diferente, ¿vale? Y voy a analizar ese desempeño, igual que analizo el gráfico, y a medida que tengo más datos de mi histórico, de mi desempeño, voy a poder hacer más cálculos y más escenarios con el análisis, el mismo análisis que aplico al mercado, y de ahí voy a establecer estrategias y ejecuciones sobre esos resultados de mi trading, y en función de eso voy a calibrar mi gestión monetaria. Es decir, estoy haciendo una gestión monetaria de la gestión monetaria, pasando por el análisis y la ejecución. Y de esa manera voy a potenciar, y aquí hay muchas maneras, queda para otro episodio, las varias maneras que hay de cómo poder calibrar y ajustar de forma, digamos, personalizada la gestión monetaria, pero tengamos en cuenta que es un proceso que se debe incorporar en el todo y que me va a ayudar a entender cómo capturar ese interés compuesto. Bien, ya tenemos dos aspectos, las expectativas realistas o irrealistas que podamos tener. El segundo aspecto, la dificultad que tenemos inicialmente de pensar o de aprovechar el interés compuesto en nuestro trading en base a una buena gestión monetaria, y con buena me refiero con matices, integrada, personalizada en nuestro trading. Y como tercer y último aspecto, tiene que ver con los tiempos. Es decir, nuestro oficio de por sí
de por sí está muy orientado al futuro. Es decir, yo para analizar un mercado, para preparar una estrategia, una ejecución, tengo que imaginar escenarios futuros. Es decir, tengo mi mente puesta en el futuro. Y al operar, estoy observando el presente, pero estoy constantemente imaginando lo que puede pasar en el futuro próximo. Es decir, es un oficio que más que otros, el futuro nos succiona y nos tiene como rehenes de un tiempo que no controlamos. Es decir, nos preocupamos, es decir, nos ocupamos antes del tiempo de algo que no ha sucedido y que a lo mejor no va a suceder. Esto nos pasa en general en la vida, pero en este oficio del trading estamos muy propensos a ser succionados por ese futuro. Y ese traslado de nuestra mente a un futuro que está más allá de lo que podemos calcular, ¿vale? Es un futuro que no nos interesa, ¿vale? Yo puedo empezar en la parte de análisis intentando hacer un pronóstico de los próximos 5, 10, 50 años, ¿vale? Pero tengo esa intención y lo estoy acotando a esas ventanas temporales. Lo mismo que si estoy analizando los próximos 5 minutos, 10 minutos o 100 minutos. Lo estoy acotando mediante el análisis a ese horizonte temporal. No me dejo llevar por el minuto 101 y más allá, ¿vale? Es decir, no es la longitud del horizonte temporal en sí, es el colocar nuestra mente más allá de la ventana temporal para la cual está preparada nuestra estrategia. Y aquí de nuevo yo me sirvo de los cálculos cíclicos que me organizan el tiempo en base al histórico, me estructuran el tiempo y me proyectan el tiempo hacia el futuro de una forma estructurada, de manera que yo tengo claras cuáles son las ventanas temporales de oportunidad. Y no voy más allá en la preparación de esa trade, de esa operación. Iré más allá cuando se me abra esa ventana, cuando trabaje esa ventana temporal que está más allá, que a su vez también estará acotada. Pero hay otras maneras. Podemos trabajar pues, en una determinada sesión de mercado, proyectar el gráfico hacia la derecha, hacia un límite determinado. Yo puedo medir cuánto dura por media las operaciones que hago y ceñirme a esa duración, etcétera, etcétera. El tiempo, aunque no lo tengamos como parámetro cuantificable en el trading, como lo hago yo, la mayoría de estrategias no lo cuantifican el aspecto de tiempo, sí que de alguna manera muchas de las técnicas de análisis o de muchas de las técnicas se puede derivar esa dimensión temporal, ¿vale? Entonces, aquí de nuevo yo puedo hacer uso del análisis técnico para acotar esas ventanas temporales y no dejarme succionar por ellas. Cabe entender bien cuál es el potencial que el pasado ha ofrecido. Aquí yo puedo, en relación al punto 1 de las expectativas, yo puedo tomar un oscilador, por ejemplo, un oscilador abierto como una MACD, que me va a sacar la tendencia del gráfico y me va a mostrar las oscilaciones de forma aislada, y al ser un oscilador abierto, pues se podrá ir a extremos cada X tiempo. Voy a medir cada cuánto se da un extremo en esa temporalidad, en ese mercado. Voy a medir en el precio cuál es el movimiento extremo
cuál es la media de movimiento extremo, cuáles son las diferencias de tiempo entre extremos y cuál es esa media o alguna medida de centralidad de esos extremos y cuál es el movimiento habitual, cuál es el movimiento medio, cuál es el movimiento más pequeño, el más frecuente, etcétera, etcétera. Esto me va a dar realismo en cuanto a qué puede ofrecer el mercado en cuanto a magnitud de precio, en el espacio, ¿vale? El espacio es el precio que se mueve el mercado. Y lo mismo puede hacer en tiempos. Cada cuánto tiempo ese mercado registra un extremo, cuánto dura un movimiento impulsivo, cuánto dura un movimiento lateral, etcétera, etcétera, etcétera. Puedo ir a cuantificar eso también para tener más realismo en cuanto a esas orientaciones de tiempo y no dejar, digamos, que me succione ese futuro con planteamientos, con preguntas que son totalmente innecesarias, porque una vez llegado a ese punto, cuando ese punto en el futuro sea presente, esas preguntas a lo mejor son totalmente inútiles. Bien, esto son tres aspectos muy fáciles de entender, pero ciertamente difíciles de integrar, pero una vez hemos hecho una integración, hemos creado hábitos de ello, ganando conciencia, repitiendo esta percepción varias veces hasta que se haga un hábito de ello, empezaremos a descubrir que el mercado funciona de la manera en cómo funciona porque en el total, en el agregado, comete estos errores. Y entonces es cuando también podemos ir más allá y empezar a explotar estos errores que otros traders en general cometen. Pero esto ya para otro episodio. Gracias, hasta la próxima.